Hola a todos, soy el profesor Cristian y el día de hoy voy a exponer mi trabajo en la materia de análisis del discurso en la enseñanza de las ciencias con el profesor Ernesto de los Santos Domínguez. Y este es un análisis de un discurso, de diálogo entre eh, el docente y los alumnos. Bueno, pues este trabajo tiene como objetivo analizar el diálogo entre alumnos y profesor durante una sesión de clase en la asignatura de química para identificar lo subjetivo y lo objetivo detrás del discurso. El contexto situacional en donde se llevó a cabo esta sesión fue en el salón de clases en la asignatura de química, y para este trabajo de análisis el discurso fue docente y tenía como propósito profundizar en la comprensión y análisis del diálogo que se desarrolla entre el alumno y el profesor durante una sesión de clase de química. Se busca identificar los elementos objetivos y subjetivos del discurso, es decir, distinguir entre los hechos y los datos concretos, objetivos, y las opiniones, emociones, actitudes o percepciones subjetivos que pueden influir en la comunicación. Esto permitirá entender mejor cómo se transmite y recibe la información, qué barreras pueden existir en la comunicación y cómo se pueden mejorar las interacciones pedagógicas para favorecer un aprendizaje más efectivo, porque nosotros dentro del diálogo diario con los alumnos, a lo mejor en algunos momentos podemos con nuestras palabras hacer sentir al alumno como incómodo, con alguna ansiedad o que después se puede convertir en ansiedad, de verdad, alguna presión o algo. Entonces el alumno no se siente a gusto en la forma en la que hablamos, las palabras que utilizamos, el volumen de voz. Entonces todo eso influye en el discurso, en el diálogo diario con las personas y con los alumnos. Nosotros ahorita nos estamos enfocando acá a nivel de secundaria, ¿verdad? Entonces, pues sí, la verdad, pues sí es bien importante tener todo eso, ¿verdad? Los sujetos discursivos, pues somos el docente y los alumnos. En este análisis del discurso pude detectar huellas, analizando, ¿verdad?, todo este discurso que me definen a mí. Entonces, y sí, al momento de la clase la explicamos. Entonces, o sea, huellas, por ejemplo, algo que yo noté, que ahorita lo voy a ir mencionando poco a poco en el transcurso de las diapositivas, fue que yo digo mucho yo. Entonces, es como que mejor voy a cambiar eso por así como que vamos a investigar o algo diferente que no sea el yo, ¿verdad? O incluir a todos, vamos a trabajar, vamos a investigar, en lugar de decir yo, ¿verdad? En contexto situacional, pues la clase de química. El siguiente texto es un análisis del discurso entre el alumno y el docente. En él pude detectar. El discurso es una forma de comunicación que va más allá de la simple transmisión de información. Como menciono, o sea, tiene como que son como que varias, porque como lo digo, son como que varios puntos los que influyen en todo, por decir, por ejemplo, una frase, una oración, pues puede tener otro significado, y aparte lo subjetivo, que sería, por ejemplo, las emociones, el tono de voz es como que muy subjetivo, porque a lo mejor te pueden hablar quedito, pero pueden estar enojados o ¿me entienden? Entonces todo eso es subjetivo. Entonces, y si al momento de la clase la explicación es clara, el discurso es una forma de comunicación que va más allá de la simple transmisión de información, pues incluye la manera en que se construyen y presentan los mensajes para hacer entender al receptor. En él se pueden reflejar ideologías o incluso ejercer poder. Bueno, y eso ya es otro tipo de discurso. De esta forma, el discurso se convierte en una herramienta fundamental para comprender el contexto. Benveniste, a partir de sus estudios sobre la enunciación, propone que el lenguaje convierte en discurso cuando un sujeto se apropia de ella y la pone en funcionamiento para influir en otro. Esto está muy interesante. Durante el diálogo nos vemos inmersos en un intercambio de palabras que posiblemente no tienen un significado si no pones atención, pero analizar este discurso te das cuenta que era un mensaje y que tienen huellas propias de cada persona y que son para lograr un objetivo. Ahorita
Voy a poner un ejemplo. Las palabras que son huellas de cada persona se les denomina deícticos. Aquí está. Estos van a indicar la persona, o sea, estos son como, son conceptos que, como el sujeto y predicado, aquí son dícticos. Entonces, así se les denomina, y son estos, miran, pueden ser personal, lugar y de tiempo. Aquí están. Por ejemplo, aquí yo tengo, por decir, tengo este deíctico del yo, mira, que es lo que mencionaba hace rato. O sea, yo siempre menciono el yo. O sea, no me he dado cuenta. Ahora me di cuenta cuando estaba analizando el discurso, mi diálogo con los alumnos. Entonces ahí me di cuenta que digo yo. Entonces voy a analizar otros, voy a seguirme grabando, ¿verdad? Sí, ya tengo grabaciones, pero no veía eso. Pero sí es importante tomarlo en cuenta. Ahora también te creas una imagen. O sea, ¿por qué? Porque pues ya con eso ya tienes un panorama de cómo tú das la clase. Por ejemplo, miren, así como que un panorama ya un poquito más concentrado aquí, le hiciste como tipo esquema, en donde viene, por ejemplo, este es el enunciado, miren, es el enunciado, ¿sí? Lo que hace el emisor puede ser enunciador, emisor, narrador o locutor. Y luego, ese mensaje, pues, ese enunciado, ese mensaje va hacia el receptor, el oyente, el lector o el enunciatario. ¿Sí? Y este enunciado tiene lo que viene siendo los actos de habla, que es el locutivo y el perlocutivo. Estos actos de habla lo tienen todos. ¿Sí? Porque es el mensaje, aquí está el mensaje, y ¿cuál es el significado o lo subjetivo? Sí, y lo de perlocutivo, que es el efecto que provoca en el receptor. Como una vez el profe nos decía, un compañero llegó tarde y le dice el compañero que si que si le va a dar chance de ponerle la justificación, y el profesor le dijo que no. Y lo dijo también de una forma, pues con un común, también no solamente en el mensaje, sino también en lo que como el movimiento del cuerpo, que es donde también, y el tono de voz. Entonces con eso pues te das a entender que no está bien, ¿verdad? Entonces tiene como que un efecto. Okay. Y los subjetivemas, que son los sustantivos, por ejemplo, casa, casucha, rancho, que como les digo son o sea, es como que porque ahí también lo mencionan en los libros, el contexto también te pone un contexto, lo que viene siendo el enunciado, te ponen un contexto con las palabras, con todos los deícticos, ¿sí? Por ejemplo, ahí venía en el video, decía: el hombre es un idiota. Por ejemplo, el hombre es un idiota. El idiota aquel. Pues, por ejemplo, pues cuando tú lo ves así, a lo mejor vas a decir que como que tienen el mismo significado, pero si lo analizas bien, pues en la primera te está haciendo ver que pues todos los hombres, o sea, lo que viene siendo el hombre en el mundo es un idiota, cuando el idiota, y en la segunda
Dice el idiota aquel, ahí ya se está como que especificando en una persona. Entonces son como que estas son palabras que tienen también como que de otro como que otro significado dependiendo de cómo lo digas. Por ejemplo, aquí miren, yo digo en una frase, digo exacto. Haz de cuenta que es como si... ¿Por qué lo subrayé? Porque exacto estaba significando. O sea, yo me estaba dando a entender que era... Que lo que se había dicho con anterioridad a lo que dijo el muchacho, a lo que dijo el joven, tenían relación. Entonces a eso me refiero con eso exacto. Y es subjetivo. Que hay funciones del lenguaje. Estas funciones pues las tienen todas tú las vas presentado por medio del diálogo, sí, por medio del discurso. Por ejemplo, la referencial es para informar, explicar, precisar, enseñar para hacer conocer algo. Expresiva, el mensaje está centrado entonces en el emisor. Es caso de un grito de cólera, o sea, esto está centrado en el que emite, ¿sí? En el enunciador. Y son como que lo que les digo, las expresiones emotivas. Por ejemplo, hay que calor. Entonces son como que así la propia palabra tiene como, o sea, te hace entender, te hace sentir que pues esa persona está triste, triste, desesperado, con calor. La iniciativa en el lenguaje se refiere a la capacidad del hablante para hablar por ejemplo, la iniciativa, por ejemplo, no sé, me ha pasado que cuando estás así de que en el carro o esperando el camión, que te dicen, qué feo calor o algo así. Y son como que palabras así, como que frases que como que hace que inicies una conversación. Hola, ¿cómo has estado? Esa es una iniciativa también. ¿Cómo te ha ido? También. La poética. Esa se limita a la poesía, el sentido estricto y que se podría llamar también retórica. La fática, que es por ejemplo cuando quieres continuar con una conversación o ya sea terminar la conversación. Y la metalingüística se manifiesta en preguntas como ¿qué quieren ustedes decir? O definiciones de la lengua, del lenguaje, definiciones, conceptos. Analizando el diálogo entre los alumnos y el maestro, pude ver que los persuadía mucho, como tratando de convencer de participar cuando no conozco aún si ellos saben del tema. Entonces aquí defino este diálogo como apelativo, ya que intento convencer de que participen y aquí se ve, ¿verdad? Y pues haz de cuenta que es como que pues ahí te das cuenta que uno pues tiene errores y que pues es a lo mejor ese tiempo también, porque estaba pensando también en el tiempo, que ese tiempo pues puede ser utilizado para otra cosa mejor. En lugar de estar perdiendo el tiempo ahí cuando los alumnos pues no van a poder participar, ¿verdad? Porque pues les faltan herramientas. Actos de habla, lo que ahorita mencionábamos en la pasada. El locutivo se centra en el mensaje y locutivo en el significado y hiperlocutivo en el efecto de la otra persona. Y esto está en los discursos. Bueno, pues mi trabajo lo hice siguiendo esta metodología. Considero que esta metodología, pues yo creo que eso es lo que te va a llevar a mejorar la práctica, porque al final de cuentas esto es para mejorar la práctica.
Entonces, bueno, pues empieza como, o sea, analizar el diálogo, ¿verdad? Diálogo y luego análisis del discurso, del diálogo, y luego ya la retroalimentación tuya como docente, en cuanto a qué es lo que estuviste mal, qué fue lo que, en que ahí andas fallando, para mejorar la práctica. Entonces, sí, esto es un ciclo. Resultados: es un gran aprendizaje analizar el discurso, porque de esa forma puedes entender por qué los alumnos algunas veces no pueden resolver las actividades o no comprenden el tema. Y aquí están las gráficas, miren, de funciones del lenguaje, la referencial. En todos los discursos vas a tener varias, de varios tipos, porque se va presentando durante la conversación. Los deícticos, ¿se acuerdan de estos? Miren. Conclusión: las palabras que usamos tienen una gran influencia en todo. Con ellas puedes tanto mejorar en el alumno o ser una barrera para su aprendizaje. Si ustedes le dicen que no pueden, el alumno pues no va a poder. En el diálogo es importante usar un lenguaje que sea respetuoso y que valore la diversidad. Por ejemplo, en lugar de decir yo, utilizar otra palabra que sea más incluyente y que entre todos podamos trabajar y construir. Considero importante poner atención en el discurso, en la intención que se tiene y el efecto que podemos llegar a tener en las personas. Al usar un lenguaje consciente podemos construir un mundo más justo, inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y valoradas. Y las referencias bibliográficas son estos libros. Están muy buenos, la verdad, del profe Santos. Lo explica muy, muy claro. Gracias.